Una mañana de junio a las 6:47 am, una adolescente de 16 años fue vista por última vez caminando sola hacia la laguna de Guatavita, en Cundinamarca, Colombia. Vestía un abrigo verde, jeans desgastados y llevaba una mochila escolar medio vacía. Nadie entendía por qué se había dirigido hacia aquel sitio, ni qué buscaba entre las montañas cubiertas de neblina y las aguas frías de la laguna sagrada. 6 días más tarde, un equipo de rescatistas utilizó un dron térmico para sobrevolar la zona. Lo que captaron, a 213 metros sobre el nivel del agua, dejó a todos sin palabras. Una figura inmóvil, humana, de pie, en un lugar donde no debía haber nadie. Durante años este caso estuvo rodeado de silencio hasta que un hallazgo reabrió el misterio. ¿Qué ocurrió realmente en Guatavita? Déjanos tu opinión en los comentarios. Y si te interesan los misterios sin resolver, suscríbete y activa las notificaciones. A veces los paisajes más bellos esconden los secretos más oscuros. La laguna de Guatavita, conocida por su historia precolombina y su conexión con la leyenda de El Dorado, es uno de esos lugares. Rodeada de montañas cubiertas de niebla, a más de 3,0 metros de altura, parece estar suspendida entre el mundo real y otro más profundo, más antiguo, más inquietante. Camila Delgado tenía 16 años. Era delgada, de cabello castaño oscuro y largo, con pecas suaves en el rostro y una mirada curiosa, casi hipnótica. Vivía en un barrio tranquilo de Bogotá, en un apartamento del 4º piso junto a su madre y su hermano menor, Mateo. Sus padres se habían separado hacía más de un año, y aunque el proceso fue difícil, Camila se mostraba resiliente. Le gustaban los libros de misterio, escuchaba rock alternativo en sus audífonos viejos y escribía en una libreta de tapa negra que no dejaba que nadie tocara. Su círculo social era pequeño. Tenía 2 amigas cercanas, Laura y Mariana. Con ellas solía pasar los recreos en el colegio, hablando de películas, de profesores y a veces de cosas más profundas. Camila no era una adolescente cualquiera. Tenía una sensibilidad especial, una especie de intensidad silenciosa que muchos notaban pero pocos comprendían. En su libreta negra escribía historias de desapariciones, de personas que se desvanecían sin dejar rastro. Su profesora de literatura decía que tenía talento, pero también le preocupaba la oscuridad de sus relatos. Un día, Camila escribió en esa libreta: «Hay lugares donde las cosas no mueren, solo cambian de forma y esperan». Unas semanas antes de su desaparición, comenzó a interesarse extrañamente por la laguna de Guatavita. Buscó artículos en internet, vio documentales, incluso imprimió un mapa satelital del lugar que guardó en su habitación. Su madre, Carolina, lo encontró pegado en la parte interna del armario. Pensó que era una tarea escolar. No lo era. El domingo anterior a su desaparición, Camila le pidió a su madre que la dejara faltar al colegio el lunes. Dijo que se sentía cansada, abrumada. Carolina lo interpretó como algo emocional, típico de la adolescencia. Le dio el permiso. Esa fue la última conversación que tuvo con ella. La noche anterior, Camila cenó con su familia. Ayudó a su hermano a terminar una maqueta para la escuela y luego se encerró en su habitación. No hubo ninguna señal evidente, ningún gesto dramático, ningún indicio de que estaba a punto de irse. Lo único que se notó extraño fue que se levantó más temprano de lo habitual, alrededor de las 5:30 de la mañana. Una cámara de seguridad del edificio la captó saliendo sola a las 6:12 am, con su mochila colgando flojamente del hombro izquierdo. No llevaba celular, no dejó nota, no dijo adiós. Tomó un bus hacia el norte de Bogotá, luego otro más hacia Sesquile, un pueblo pequeño cerca de la laguna. A las 8:40 am, un conductor la recuerda con claridad. Estaba en silencio, mirando por la ventana como si buscara algo entre los árboles. La laguna de Guatavita no es un lugar de fácil acceso. Hay un sendero turístico oficial, sí, pero también existen rutas menos conocidas, caminos usados por campesinos o por quienes buscan entrar sin pagar entrada. Camila no apareció por el acceso principal. Los guardabosques no la vieron. Ese día hubo neblina densa. El clima cambió repentinamente antes del mediodía. Las temperaturas bajaron y la visibilidad se redujo. Algunos testigos
reportaron haber escuchado voces o pasos cerca del bosque, pero nada concluyente. La primera persona en notar su ausencia fue su madre, cuando a las 3 de la tarde el colegio llamó para reportar su inasistencia. Intentó llamarla, pero su celular estaba apagado. Contactó a las amigas de Camila, quienes se sorprendieron al saber que había faltado. Ninguna sabía nada. A las 5 de la tarde, Carolina llamó a la policía. Desde el principio, la desaparición generó una atmósfera extraña. Camila no tenía antecedentes de fuga, ni conflictos severos en casa. Su comportamiento los días previos había sido normal, incluso más cariñosa con su hermano. Los investigadores comenzaron a revisar sus redes sociales, su computador personal y su libreta negra. Allí encontraron una serie de notas inquietantes. En una de ellas decía: "La laguna guarda cosas, las repite, las atrapa en su reflejo. Es un espejo que solo devuelve lo que está listo para ser visto". En otra página había un dibujo hecho a lápiz, una figura de pie en medio del agua, rodeada de niebla, sin rostro, sin nombre. Las autoridades no le dieron mucha importancia a eso al inicio. Pensaron que eran solo expresiones de una adolescente creativa, pero para Carolina, cada palabra en esa libreta era una advertencia. Sentía que su hija le estaba dejando un mensaje, aunque no sabía cómo descifrarlo. Los días pasaron. La policía hizo las búsquedas básicas: hospitales, terminales de transporte, bases de datos de personas no identificadas. Nada. El miércoles siguiente, un equipo de rescatistas decidió extender la búsqueda hacia la laguna de Guatavita, a petición de la madre, quien insistía en que algo la había llevado hasta allá. Usaron perros rastreadores, pero la neblina persistente dificultaba el trabajo. El viernes, un grupo de voluntarios decidió subir por un sendero lateral, donde, según un campesino local, a veces se escuchaban ruidos extraños de noche. Subieron con drones térmicos, buscando cualquier señal de calor. Uno de esos drones captó algo. A las 7:13 p.m., la cámara detectó una figura de pie cerca del borde noroeste de la laguna. Parecía una silueta humana, inmóvil, pero cuando llegaron al sitio, no había nada. Ni huellas, ni ropa, ni señales de actividad reciente. Cuando revisaron el video cuadro por cuadro, notaron un detalle escalofriante. La figura parecía tener el cabello largo y llevaba una mochila colgada flojamente del hombro izquierdo. Ese fue el momento en que el caso pasó de ser una desaparición a un misterio sin explicación. Y aquí es donde las preguntas comienzan. ¿Por qué una adolescente aparentemente normal decide desaparecer voluntariamente? ¿Por qué la laguna de Guatavita? ¿Qué vio el dron exactamente? ¿Y por qué, a pesar de estar tan cerca, no encontraron nada en el lugar? Queremos leer tu opinión. ¿Qué crees que motivó a Camila a ir hasta ese lugar sola? ¿Conocías historias parecidas sobre la laguna? Déjanos tu comentario con tu teoría y cuéntanos desde qué parte del mundo estás viendo este video. Si este caso te está impactando tanto como a nosotros, apóyanos con un like, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte lo que sigue, porque lo más inquietante aún está por contarse. El lunes 17 de junio, el cielo amaneció encapotado sobre Bogotá. El pronóstico anunciaba lluvias dispersas, pero para Camila eso no parecía un obstáculo. A las 5:33 am, según los registros del sistema eléctrico del apartamento, encendió la luz de su habitación. Su madre no se despertó. Mateo, su hermano, dormía profundamente. Camila se preparó con cuidado. Tomó una ducha breve, se vistió con jeans, una camiseta blanca de algodón y un abrigo verde oliva con capucha. En la mochila escolar metió su libreta negra, una botella de agua, un paquete de galletas y lo que más tarde se sabría gracias a las cámaras de seguridad del edificio, una linterna y una brújula. A las 6:10 am, abrió la puerta principal. La cámara del ascensor la captó bajando sin expresión, mirando el suelo. Cuando cruzó el vestíbulo del edificio, se detuvo por un segundo, como si dudara, y luego siguió. No volvió la vista atrás. Tomó un bus urbano que la llevó hasta el Portal Norte. Luego preguntó por la ruta que iba a Sesquilé. Varios testigos la recuerdan. No era común ver adolescentes solas viajando hacia esa zona tan temprano. Un conductor dijo que le llamó la atención
el hecho de que no llevaba celular visible y que nunca habló durante el trayecto. Solo miraba hacia el frente. A las 8:37 am, una cámara vial en la entrada del municipio de Sesquile la captó caminando por el costado derecho de la vía, ya fuera del perímetro urbano. Desde ese punto, no hay más registros oficiales de su ubicación, pero hay un último testimonio. Una mujer de 72 años, doña Carmen, que vende café en un pequeño puesto junto al camino que sube hacia la laguna, dijo lo siguiente: «La vi, no saludó, caminaba como si conociera el camino, como si viniera muchas veces, y no tenía miedo. Eso fue lo raro». Eran las 9:12 am. Según la distancia, Camila debió llegar a las cercanías de la laguna hacia las 10:00. Ese sendero es empinado, lleno de curvas y raíces. No es fácil subir, mucho menos sola, pero nadie más la vio. Los guardabosques del Parque Natural no la registraron. Afirmaron que ese lunes no hubo visitas programadas, pero también reconocieron que hay formas no oficiales de acceder al lugar, senderos antiguos que bordean la montaña y que a menudo son usados por lugareños o excursionistas clandestinos. El clima empeoró a las 11:00 am. Se levantó un viento frío desde el este. Las nubes descendieron con rapidez. La niebla comenzó a cubrir el agua de la laguna como una sábana espesa. Ahí es donde la historia entra en una zona de silencio total. No hay más imágenes, no hay más testigos, no hay rastros. Camila se disuelve en la niebla, como si hubiese cruzado un umbral invisible. Cuando Carolina, su madre, llamó por primera vez al colegio, la recepcionista confirmó que Camila no había ingresado. Esa noticia encendió una alerta inmediata. En los 16 años de vida de su hija, nunca había faltado sin avisar. Nunca se había ido sin dejar una nota. Nunca había apagado el celular por tanto tiempo. Para las 5:30 de la tarde, Carolina estaba en la estación de policía más cercana. Le mostraron una lista de requisitos para declarar una desaparición. Como era menor de edad, se activó un protocolo especial, pero lento, muy lento. El primer patrullaje en los alrededores de su casa se realizó esa misma noche. Revisaron hospitales cercanos, interrogaron a vecinos. Nada. El martes por la mañana, un oficial de la SIJIN accedió al computador personal de Camila. Encontró búsquedas frecuentes sobre la laguna de Guatavita, pero también algo más inquietante. Estaba suscrita a un foro de internet dedicado a leyendas indígenas, mitos y fenómenos paranormales. Allí había participado en un hilo titulado «Lugares donde el tiempo no pasa igual». En uno de sus mensajes, firmado bajo el seudónimo C. MDL, escribió: «Quiero ir a un sitio donde pueda escuchar el eco de lo que se perdió. A veces siento que algo allá me llama. No sé qué es, pero cada noche lo sueño más claro». El miércoles, mientras la noticia comenzaba a circular en algunos medios locales, se organizó un pequeño grupo de búsqueda. Participaron voluntarios, miembros de la Defensa Civil y algunos lugareños. Subieron por el sendero principal, pero no hallaron nada. El jueves usaron perros entrenados. Uno de ellos se detuvo cerca de un promontorio rocoso a unos 400 metros de la laguna, pero no olfateó más. Ese mismo día, uno de los voluntarios, Mauricio, un estudiante universitario con experiencia en rescates de alta montaña, propuso usar un dron térmico. La zona es amplia y con poca señal. Desde el aire podrían tener una visión más completa. Fue así como, el viernes por la tarde, se organizó el vuelo. El dron modelo Mavic Enterprise Dual, con capacidad de visión térmica y cámara 4K, fue lanzado desde una base improvisada al noreste de la laguna. Durante los primeros minutos no captaron nada fuera de lo común. Vegetación espesa, rocas, pequeños senderos desdibujados por la humedad. Pero a las 7:13 p.m., mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas, la imagen apareció. Una figura erguida, de pie, mirando hacia el agua. No se movía. El sistema térmico la marcó en amarillo tenue, lo que indicaba una leve emisión de calor, no lo suficiente como para confirmar si era una persona viva o algo más. Se acercaron al lugar con linternas, pero no había nadie. El suelo estaba seco, como si no hubiera sido pisado. No había huellas ni marcas de ningún tipo. Nada. El video del dron fue revisado en detalle. El operador, Andrés Beltrán, declaró:
Vi claramente una silueta humana. No era un animal, no era sombra. Era alguien de pie, inmóvil. Parecía esperar. Carolina, al ver el video, se derrumbó. Afirmó que la figura se parecía a su hija, por la postura, por el largo del cabello, por la forma en que colgaba la mochila. Nadie quiso confirmarlo oficialmente. Ese fue el último momento en que el caso tuvo algo cercano a una pista. A partir de ahí, la incertidumbre se hizo más densa que la niebla sobre Guatavita. El sábado la policía cerró temporalmente la zona para una búsqueda más extensa. Trataron de usar sensores de movimiento y micrófonos ambientales. No captaron nada. El clima volvió a empeorar. Llovió durante 3 días seguidos. Camila no volvió a aparecer. No hubo llamadas pidiendo rescate. No hubo movimiento en sus cuentas bancarias. No se activó su cédula, ni hubo uso de transporte formal. Era como si nunca hubiera bajado de la montaña. Un testigo anónimo contactado por redes sociales envió un mensaje escalofriante al canal de noticias que cubría el caso. Decía: "No la busquen en el agua, no está ahí. Ella cruzó. Eso hacen los que oyen el llamado". El mensaje no tenía remitente verificable. Fue descartado oficialmente. Pero entre los voluntarios comenzó a circular la idea de que Camila no se había perdido, sino que había ido hacia algo, que su desaparición no fue un accidente. Los rumores crecieron. Algunos hablaban de rituales antiguos, otros de portales, otros más de fenómenos inexplicables vinculados a la laguna. Pero la verdad es que nadie tenía pruebas de nada, solo silencio. Y una madre que cada noche regresaba sola a casa, mirando la silla vacía en el comedor, esperando un sonido, una señal, una llamada. ¿Crees que Camila fue víctima de un accidente? ¿O que algo más la esperaba en ese lugar? ¿Has escuchado historias parecidas en tu país? Cuéntanos tu teoría en los comentarios y no olvides decirnos desde dónde estás viendo este video. Tu participación nos ayuda a que más personas conozcan este caso y tal vez alguien, en algún lugar, sepa algo que aún no ha sido dicho. Da like si esta historia te ha hecho pensar, suscríbete para más casos inquietantes y activa la campanita para no perderte lo que viene. Porque, créeme, aún no hemos llegado a lo más perturbador. La primera semana tras la desaparición de Camila estuvo marcada por una extraña mezcla de agitación y estancamiento. Mientras los medios comenzaban a hablar del caso, los organismos oficiales avanzaban con lentitud. La madre de Camila, Carolina, comenzó a asistir todos los días a la estación de policía, llevando fotos, apuntes de la libreta negra de su hija, cartas escolares, cualquier cosa que pudiera dar una pista. La búsqueda oficial, sin embargo, se limitaba a lo rutinario: entrevistas, llamadas a hospitales, visitas a terminales y verificaciones en registros de personas sin identificar. Nada parecía avanzar más allá de lo protocolario. En un país con más de 80.000 desaparecidos registrados, un caso más solo generaba interés si ocurría algo excepcional. El hallazgo del dron fue catalogado como posible error de interpretación visual, una anomalía térmica que podía deberse a un efecto atmosférico. Pero para Carolina, ese fue el punto de inflexión. Si el Estado no podía o no quería ayudarla, ella misma iniciaría otra búsqueda. Con la ayuda de amigos, vecinos y un grupo de voluntarios que se sumaron tras ver la noticia en redes, organizó un operativo paralelo. Subieron cada fin de semana a la laguna, distribuyeron volantes, recorrieron caminos laterales, abandonados, cerrados por maleza. Cada rama rota parecía una pista, cada sonido extraño entre los árboles, una posibilidad. Pero la laguna es implacable. Es un lugar que guarda el silencio como un guardián fiel. No devuelve nada. La zona, protegida como patrimonio natural, impide el uso de tecnología invasiva como drones con georradar o excavaciones profundas sin permisos especiales. Las autoridades ambientales limitaron el acceso de los voluntarios a áreas no turísticas, argumentando razones de conservación. Un día, un funcionario les pidió retirarse bajo amenaza de sanción. Carolina les mostró la foto de su hija, pero el hombre, con tono neutral, dijo: "Lo siento, no podemos permitir búsquedas sin autorización. Está fuera de nuestras competencias". Así se encontraba atrapada entre dos mundos, uno natural que no cedía respuestas
y uno institucional que no parecía interesado en encontrarlas. Pasaron 2 meses. El caso fue desplazado por otras noticias: protestas sociales, incendios forestales, elecciones locales. Camila comenzó a desaparecer también de la memoria colectiva. Los medios dejaron de cubrirlo. Solo su madre y un par de periodistas independientes seguían haciendo preguntas. En septiembre, un joven investigador llamado Julián Betancourt, que escribía un blog sobre desapariciones misteriosas, se interesó por el caso. Viajó hasta Sesquilé, entrevistó a vecinos, revisó documentos, buscó ángulos que nadie más había considerado. Fue él quien descubrió algo inquietante. Camila no era la única que había desaparecido cerca de esa laguna. En los últimos 15 años, al menos 5 personas, entre ellas 3 jóvenes menores de 25 años, habían sido reportadas como desaparecidas en un radio de 10 kilómetros alrededor de Guatavita. Los casos no tenían conexión evidente, excepto una. Todos habían mostrado interés previo por la zona. 2 eran fotógrafos, uno era escritor, otra estudiante de antropología. Julián encontró un patrón. Todas esas personas habían escrito o hablado sobre la energía del lugar, sobre la sensación de ser observados, sobre sueños recurrentes con el agua. Mostró esa información a la familia de Camila y publicó una serie de artículos en su blog. Pero la reacción de las autoridades fue defensiva. Dijeron que no había evidencia de relación entre los casos y que mezclar desapariciones con leyendas era irresponsable. Sin embargo, esa información reavivó el interés de algunos. Un grupo de exploradores urbanos comenzó a organizar expediciones nocturnas a la zona. Querían descubrir si había algo más allá del paisaje. Una de esas expediciones captó, en audio, un sonido perturbador, una serie de golpes rítmicos metálicos que venían desde el fondo del bosque. Cuando subieron el video a redes sociales, se volvió viral. Muchos aseguraban que era falso, otros que era una señal. Pero la familia de Camila no encontró alivio en ese tipo de viralización. Para Carolina, cada publicación no autorizada era una falta de respeto. Mi hija no es un mito, es una persona real y no está aquí, declaró en una entrevista en octubre. Mientras tanto, la investigación oficial se estancaba. Los investigadores no lograban ubicar testigos nuevos. El expediente se llenaba de papeles sin pistas y el caso fue cambiado de categoría, de desaparición activa a desaparición sin elementos concluyentes. Eso significaba, en la práctica, que ya no habría recursos asignados para continuar buscándola. Carolina presentó una tutela, exigió que el caso fuera reabierto. Logró que un juzgado ordenara la revisión del expediente y la designación de un fiscal especializado en desapariciones forzadas. Pero eso no cambió los hechos. No había pistas nuevas, ni pruebas forenses ni testigos confiables. Solo una madre, una laguna y un video térmico que parecía gritar algo que nadie quería oír. A finales de octubre, Carolina fue entrevistada por una periodista radial. En medio de la conversación rompió en llanto y dijo: «Siento que ella no está muerta. Siento que está ahí, en algún sitio, pero no como antes. Como si el mundo en que vivimos no fuera el único donde ella existe». Esa frase poderosa y desconcertante se viralizó. Algunos la tomaron como una metáfora del duelo, otros como una confesión desesperada. Pero hubo quienes comenzaron a escribirle mensajes privados, diciendo que creían lo mismo, que la laguna tenía puertas que se abrían solo para quienes sabían cómo mirar, que Camila había entrado y estaba esperando desde el otro lado. En redes sociales, comenzó a circular una teoría cada vez más popular entre algunos foros, que Camila había sido absorbida por un fenómeno llamado zona del eco. Según esta teoría, hay lugares en el mundo donde el tiempo y el espacio se pliegan sobre sí mismos, generando una especie de réplica espectral del entorno. En estos lugares, las personas pueden desaparecer no físicamente, sino vibracionalmente, atrapadas en una versión alterna de la realidad. Lugares donde el eco no es sonido, sino presencia. La teoría no tenía base científica, pero fue adoptada por cientos de seguidores del caso. Crearon mapas, compartieron sueños, analizaron la libreta negra de Camila como si se tratara de un texto sagrado. Pero Carolina solo quería encontrar a su hija, viva o muerta.
No importaba si se había ido por voluntad propia, si había sido víctima de algo, o si, como decían los más esotéricos, había sido absorbida por un lugar ancestral. Lo que no podía aceptar era el silencio. Esa sensación de que el mundo seguía girando, mientras su hija se volvía polvo en la memoria de los demás. Fue en ese punto cuando todo pareció detenerse. La búsqueda cesó. La atención pública se desvaneció. El caso de Camila Delgado fue archivado como uno más entre miles. Pero entonces algo fue encontrado, algo que nadie esperaba, y no fue por parte de las autoridades, ni de periodistas, ni de voluntarios. Fue un objeto descubierto por un grupo de caminantes que ni siquiera conocía la historia. ¿Alguna vez te has preguntado cómo puede desaparecer alguien sin dejar rastro? Y luego, meses después, algo aparece como si hubiese estado ahí todo el tiempo. Antes de que sigas viendo, déjanos tu comentario. ¿Qué crees que pasó con Camila? ¿Por qué tantos obstáculos en la búsqueda? ¿Será que alguien no quiere que se sepa la verdad? Y cuéntanos desde qué ciudad o país estás viendo este video. Leemos todos los comentarios. Dale like si esta historia te ha tocado. Y suscríbete para no perderte lo que viene. Porque, te lo aseguramos, lo que se halló después te va a quitar el sueño. Era enero. 6 meses después de la desaparición de Camila, el turismo en la laguna de Guatavita volvía a crecer gracias a la temporada alta. Familias enteras recorrían los senderos, tomaban fotos desde los miradores, escuchaban a los guías hablar sobre el oro, los rituales y los caciques. Pero para un grupo de excursionistas provenientes de Medellín, aquella visita estaba a punto de convertirse en una experiencia perturbadora. Era un grupo mixto, 7 personas, entre ellas 3 jóvenes estudiantes de biología que acostumbraban a explorar zonas naturales poco transitadas. Decidieron desviarse del camino oficial, como muchos lo hacen, para explorar un pequeño promontorio rocoso cubierto de musgo, a unos 500 metros al norte del punto turístico principal. Allí, en medio de la vegetación densa, uno de ellos, llamado Felipe, vio algo enterrado a medias entre raíces. Era una mochila. Estaba sucia, con barro seco pegado a la tela. Tenía una cremallera rota y el logo descolorido de una marca escolar, pero lo que llamó su atención de inmediato fue el color, verde oliva, como el abrigo que Camila llevaba el día que desapareció. Alertaron a un guía, quien contactó a la policía local. En pocas horas, la noticia había llegado a Bogotá. Carolina fue llamada de inmediato. Cuando llegó al lugar temblaba. Reconoció la mochila como la de su hija, sin necesidad de abrirla. Esa mochila la compramos juntas. Tiene un pequeño rasguño en la parte inferior derecha que ocurrió cuando Camila se cayó bajando del bus hace 2 años. Dentro de la mochila había solo 3 objetos. La libreta negra de Camila, manchada de humedad en las esquinas, pero en buen estado. Una botella de agua sin abrir, caducada 2 meses antes. Un mapa de la laguna, con marcas hechas a mano. La policía envió los objetos a análisis. Buscaron huellas, rastros de ADN, fibras. Nada nuevo. Todo pertenecía a Camila. No había señales de violencia, ni sangre, ni daños que sugirieran una caída o ataque. Pero el mapa era extraño. No era uno turístico, era un mapa satelital impreso desde Google Earth. Sobre él, Camila había marcado 5 puntos con un bolígrafo rojo. Uno de ellos estaba justo donde apareció el dron la noche del video térmico. Otro, más al este, coincidía con una zona donde, según los registros de Julián Betancourt, en 2009 desapareció un fotógrafo de naturaleza. Los otros 3 puntos estaban en áreas cerradas al público, sin acceso permitido. Uno estaba sobre una formación rocosa conocida por los locales como el Silbido, donde, según viejas leyendas muiscas, se realizaban rituales para hablar con los espíritus del agua. Esa coincidencia hizo que el caso volviera a la atención pública. Medios nacionales retomaron la historia. Reaparece mochila de adolescente desaparecida en Guatavita, decían los titulares, pero nadie tenía respuestas claras, solo nuevos indicios y más preguntas. Carolina pidió que las autoridades permitieran una búsqueda en los puntos marcados, pero las limitaciones ambientales eran estrictas. La laguna es considerada patrimonio cultural y ecológico. Para acceder a ciertas zonas, se requieren permisos especiales del Ministerio de Cultura y del Instituto de Patrimonio.
La burocracia fue implacable. La solicitud fue rechazada inicialmente. Alegaban riesgos para la biodiversidad del ecosistema. Fue entonces cuando Julián Betancourt, el investigador independiente, decidió actuar. Con ayuda de su comunidad en redes sociales, organizó una expedición por cuenta propia. Reunió a expertos en topografía, geólogos y voluntarios. Documentaron todo en video, cuidando de no alterar el entorno. Durante la expedición lograron llegar a uno de los puntos marcados en el mapa de Camila. Era una hendidura entre dos formaciones rocosas, cubierta por vegetación espesa. Allí encontraron algo que dejó a todos paralizados. Un trozo de tela, casi deshecho por la humedad, colgaba de una raíz sobresaliente. Era parte de una camiseta blanca, con una pequeña etiqueta interior aún legible: Camila Delgado, 10B. Lo más inquietante no era el hallazgo en sí, sino la ubicación. Aquel punto estaba a menos de 200 metros del lugar donde el dron había captado la figura. El hallazgo fue entregado a las autoridades, que entonces se vieron obligadas a reabrir el caso formalmente. Se designó un nuevo fiscal, se retomaron entrevistas, se revisaron grabaciones pasadas. Incluso se solicitó apoyo de la Interpol para verificar si Camila había salido del país usando una identidad falsa. Pero nuevamente, nada. La libreta negra también fue analizada con más detenimiento. Entre sus páginas, los investigadores encontraron notas que hasta entonces no habían sido revisadas por completo. Una de ellas decía: cuando miras el agua por mucho tiempo, algo te devuelve la mirada. No siempre puedes verlo, pero sabes que está ahí, esperando. Y en otra página, más adelante, un dibujo extraño. Una figura femenina de pie con líneas onduladas alrededor, como si estuviera flotando o vibrando. A su alrededor, 5 puntos rojos, exactamente como en el mapa. Carolina, al ver ese dibujo, rompió a llorar. Ella lo sabía, dijo. Sabía a dónde iba, pero nadie la escuchó. Los expertos forenses descartaron signos de violencia en la ropa hallada. Pero los investigadores más escépticos dijeron que era imposible saber si la tela había sido llevada hasta ahí por Camila o por alguien más. El misterio se hacía más denso. En paralelo, comenzaron a circular nuevos rumores. Algunos visitantes de la laguna aseguraron haber visto luces extrañas en las noches. Otros decían haber escuchado una voz que susurraba su nombre. Incluso hubo un guía que confesó que en una ocasión una turista le preguntó si era cierto que la laguna podía tragar el alma de quienes la llamaban. Pero lo que más llamó la atención de los investigadores fue una declaración de un anciano del pueblo, don Elías, quien trabajó como guía durante más de 30 años. Dijo: eso que pasa ahí no es nuevo. Desde antes de los españoles ya se sabía que no todos regresaban. Algunos no querían volver, otros simplemente desaparecían, porque ese lugar a veces elige a alguien. ¿Y si Camila no fue la primera? ¿Y si la laguna más que un paisaje es un umbral? La policía no quiso hacer comentarios sobre esas teorías. Dijeron que estaban analizando todas las líneas posibles de investigación. Pero fuera de los expedientes oficiales, el caso ya había tomado otra forma. Se convirtió en una especie de leyenda moderna, en un misterio que nadie puede explicar, pero que todos sienten como real. Y mientras tanto, Camila seguía sin aparecer, sin rastro, sin voz, sin respuesta. Solo una mochila, una libreta y un mapa con 5 puntos que parecían gritar desde el papel: búscame aquí. ¿Tú qué opinas? ¿Qué significado tenían esos 5 puntos? ¿Por qué marcar justo esos lugares? ¿Crees que Camila estaba siguiendo algo que había descubierto o algo que la llamaba? Déjanos tu opinión en los comentarios y cuéntanos desde dónde estás viendo este video. Estamos leyendo cada mensaje con atención porque quizás entre todos podamos ver algo que nadie más ha notado. Suscríbete para que no te pierdas el desenlace de esta historia. Dale like si este misterio te tiene tan intrigado como a nosotros, porque lo que vamos a contarte a continuación desafía todo lo que creías posible. 5 puntos en un mapa, una figura captada por un dron, una mochila enterrada entre raíces, una libreta llena de frases que parecen advertencias más que pensamientos. 6 meses después de la desaparición de Camila Delgado,
Lo que parecía ser un caso de fuga adolescente se había transformado en uno de los misterios más desconcertantes registrados en la región de Guatavita. Y como ocurre con todos los casos sin resolución, comenzaron a surgir las teorías. La primera y más lógica fue la de un accidente. Algunos investigadores creen que Camila, llevada por su fascinación con la laguna, se adentró sola por un sendero oculto y sufrió una caída. Quizás resbaló en una zona de barro, quedó atrapada entre raíces o cayó a una grieta natural. Según esta versión, su cuerpo nunca fue hallado por las dificultades del terreno y la densa vegetación. Pero esa teoría no explica por qué su mochila apareció meses después, en un lugar ya inspeccionado. Tampoco explica el video térmico, ni los puntos marcados, ni la ausencia total de huellas, rastros, sangre, tejidos, nada. Entonces vino la segunda teoría, que Camila fue víctima de un crimen, que alguien la observó en el camino, que fue interceptada, llevada a algún sitio oculto, y posteriormente su mochila fue colocada en el bosque como un señuelo o como parte de algún juego mental del perpetrador. Pero los investigadores no encontraron señales de lucha, ni testigos que vieran a alguien más en la ruta, ni motivación clara. La tercera teoría es más profunda y más perturbadora. Varios antropólogos consultados por el periodista Julián Betancourt señalaron que la zona de la laguna de Guatavita ha sido, desde tiempos ancestrales, un lugar de conexión espiritual. Los muiscas realizaban allí ceremonias en las que el cacique se bañaba en oro y ofrecía tesoros a los dioses en el centro del agua. Pero no era solo un acto simbólico. Creían que la laguna era una puerta, un espejo entre mundos. Camila estudió esas leyendas, las escribió, las analizó, las transformó en historias. ¿Y si no solo estaba investigando? ¿Y si estaba intentando vivirlas? Algunos creen que la adolescente no se perdió, sino que se ofreció, que siguió un llamado que no todos pueden oír. Una cuarta teoría, mucho más esotérica, habla de zonas de resonancia, sitios en el planeta donde la vibración electromagnética cambia de forma sutil. Hay quienes aseguran que en esos lugares el tiempo no fluye de la misma manera, que las personas que desaparecen en ellos no están muertas, sino que están en pausa, suspendidas en una dimensión que no percibimos. ¿Y si Camila cruzó hacia ese otro lado? El grupo de seguidores del caso que sostiene esta hipótesis ha intentado encontrar patrones. Han comparado mapas, leyendas, visiones en sueños. Algunos dicen haber visto a una figura femenina en la laguna, de pie entre la niebla, inmóvil, con una mochila colgando del hombro izquierdo. Una visión que coincide con la imagen del dron. Y es ahí donde aparece la última teoría, la más inquietante, la que sugiere que Camila fue elegida, no por alguien, no por algo humano, sino por el propio lugar. La laguna no sería solo un sitio natural, sería un organismo en sí mismo, uno que observa, que espera, que selecciona. Un vórtice entre mundos, un punto donde la voluntad humana no tiene sentido si se cruza cierto umbral, y Camila, de alguna manera, habría cruzado. Es solo una teoría, no hay pruebas científicas, no hay evidencia sólida, pero quienes han caminado solos por esos senderos, quienes han sentido que el viento les susurra el nombre, quienes han soñado con ojos bajo el agua, dicen que no se necesita prueba, porque lo saben. Camila Delgado no volvió. Su historia no tiene final. Su cuerpo no ha sido hallado. Su voz no ha sido oída de nuevo, pero dejó pistas, dejó palabras, dejó una huella invisible que resuena en cada persona que escucha este relato y se pregunta, ¿y si no fue una desaparición? ¿Y si fue un tránsito? ¿Y si tú también en el fondo has sentido ese llamado alguna vez? Hay preguntas que nunca serán respondidas, misterios que se hunden en el agua como una piedra sin ruido. Pero cada tanto, una historia emerge y nos recuerda que hay lugares que no están hechos para comprenderse, sino para respetarse o temerse. Camila podría estar muerta, podría estar viva, podría estar en otro sitio, podría ser parte ya de la leyenda que ella misma adoraba. No lo sabemos, pero si un día visitas la laguna de Guatavita y ves una figura de pie entre la niebla, no te acerques, no intentes hablarle y sobre todo, no la sigas, porque algunos caminos, una vez cruzados,
no permiten regreso. Y ahora queremos saber tu opinión. ¿Qué teoría te parece más posible? ¿Cuál crees que sea la verdadera razón detrás de la desaparición de Camila? ¿Y tú, te atreverías a visitar ese lugar sabiendo todo esto? Déjanos tu comentario, cuéntanos tu teoría y dinos desde dónde estás viendo este video. Leeremos cada uno de sus mensajes. Si esta historia te ha estremecido tanto como a nosotros, ayúdanos a que más personas conozcan este caso. Dale like al video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Y recuerda, hay misterios que no buscan ser resueltos, solo ser contados.